Hola a todos, bienvenidos a Cránidos, al cuaderno médico. El día de hoy vamos a revisar las guías americanas de AHA en insuficiencia cardíaca 2022. Bienvenidos. Bueno, empezamos hablando de la definición y los estadios de la falla cardíaca. La guía define la falla cardíaca como un complejo sindromático con signos y síntomas que resultan de cualquier alteración funcional o estructural del llenado o eyección de la sangre ventricular. No se considera como tal los estadios asintomáticos. La progresión de la enfermedad y los estadios avanzados están asociados a una disminución de la sobrevida, por lo que es clave pensar en la prevención primaria. En esto se enfocan en estas guías, donde encontramos 4 estadios que van a dirigir el tratamiento a seguir. Tenemos el estadio A, donde hay factores de riesgo para falla cardíaca, como puede ser diabetes, hipertensión. El estadio B, donde se lo conoce como un estadio prefalla, donde hay una lesión miocárdica o un daño estructural cardíaco, aún sin las manifestaciones del síndrome clínico. El estadio C, donde ya hay un daño estructural cardíaco y presencia de síntomas. Y el estadio D, con una insuficiencia cardíaca avanzada, refractaria o incluso terminal. La clasificación de NIHA, muy usado anteriormente, ahora se lo reconoce como un predictor independiente de mortalidad, teniendo pues la clase 1, la cual no tiene síntomas, la clase 2, que está limitado para hacer ejercicios o algunas otras actividades extenuantes, la clase 3, la cual limita mucho las actividades de la vida diaria, clase 4, donde se encuentra una disnea al reposo. La definición de la clasificación de la falla cardíaca se basa principalmente en lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la cual pues la clasifica en una falla cardíaca con fracción de eyección reducida con un FEBI menor del 40% y una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada, que es una FEBI mayor del 50%. Entre estos dos se encuentra una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección ligeramente reducida, que se encuentra entre estos dos estadios. Posteriormente, esto nos permite una reclasificación en el seguimiento de los pacientes, donde encontramos una nueva definición, que es lo que se conoce como una insuficiencia cardíaca mejorada, que es pues una insuficiencia cardíaca que previamente estuvo reducida, con el manejo mejoró. Cabe mencionar que el tratamiento en estos pacientes debe continuar igual. Para iniciar el diagnóstico de lo que es una falla cardíaca, primero que todo nosotros hacemos una evaluación, una historia clínica, un examen físico, electrocardiograma, laboratorios. Aquí cabe resaltar la importancia que le da la guía a los péptidos natriuréticos como paso inicial. Posteriormente se realiza el ecocardiograma transtorácico y por último y no menos importante es la búsqueda de la etiología de la falla cardíaca. Para definir lo que es insuficiencia cardíaca con una FEBI mínimamente reducida o con una FEBI preservada, se consideran diversos criterios. Primero, requiere la evidencia de aumento de presión de llenado del ventrículo izquierdo en el descanso, el ejercicio y otros estresores. Se tienen en cuenta también los niveles de péptidos natriuréticos, los cuales deben estar elevados. Se utilizan criterios de ecografía Doppler, como los parámetros diastólicos ecocardiográficos, como el índice E', que sea mayor o igual a 15, u otra evidencia de presiones de llenado elevado. La evidencia de cardiopatía estructural también puede ser usados para apoyar el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca con una FEBI preservada. Y la principal alteración estructural es un aumento en el tamaño o volumen auricular izquierdo, o un aumento en la masa del ventrículo izquierdo, que nos puede encaminar hacia este diagnóstico. Para buscar la probabilidad de una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada, se utiliza score como el score H2FPF, dado pues el desafío que condiciona hacer un diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Se utilizan 6 variables que se usan para crear este score, los cuales son el peso, la hipertensión, la fibrilación auricular, la hipertensión pulmonar, la edad y la presión de llenado. Un score menor de 2 puntos refleja una baja probabilidad de falla cardíaca. Un score de 6 puntos refleja una alta probabilidad de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y un score entre 2 y 5
Requiere una evaluación adicional con un ecocardiograma de estrés, cateterización cardíaca o estudio hemodinámico. Después de haber diagnosticado como tal una falla cardíaca, nosotros lo que haremos será encontrar la etiología de la insuficiencia cardíaca para encaminar el tratamiento. Las principales etiologías son la hipertensión arterial, las valvulopatías y la enfermedad coronaria isquémica o el infarto agudo del miocardio. Entre otras etiologías tenemos la quimioterapia, enfermedades reumatológicas, enfermedades endocrinas, la cardiomiopatía familiar, las miocarditis, el abuso de sustancias como el alcohol, la cocaína, las metanfetaminas, entre otros. Los laboratorios iniciales que se solicitan ante una sospecha encaminados a encontrar etiología son un electrocardiograma, un cuadro hemático, un parcial de orina, unos electrolitos, una función renal, una glucosa, un perfil lipídico, una función hepática, unas pruebas tiroideas y una cinemática del hierro, como un hierro sérico, ferritina o saturación de transferrina. Los invitamos a revisar nuestro video de anemia ferropénica para informarse más sobre estos laboratorios. Como lo dijimos previamente, la guía resalta la importancia de los péptidos natriuréticos, dado que una evidencia sustancial los apoya con fines de diagnóstico. Se utilizan básicamente para el estudio de síntoma y pronóstico en el contexto hospitalario. Tienen más sensibilidad en este ámbito que especificidad, por lo que se utiliza más para descartar una posible falla cardíaca. Se utiliza como seguimiento también en pacientes que están hospitalizados para determinar su severidad y sirve también para estudio de disnea de causas no claras en contextos ambulatorios. El uso de la resonancia magnética cardíaca también se utiliza para descartar etiologías. La captación tardía de galodinium refleja un daño o una fibrosis del miocardio que puede identificar una enfermedad arterial coronaria. Otras etiologías que se pueden identificar con la resonancia magnética cardíaca pueden ser las cardiomiopatías infiltrativas o inflamatorias mediante técnicas específicas en T1 o T2. Se pueden identificar patologías como miocarditis, sarcoidosis, enfermedad de Fabry, enfermedad de Chagas. Por lo general no se recomienda la resonancia magnética cardíaca como un tamizaje rutinario, solo cuando se necesita descartar otras etiologías. El uso de biopsia endomiocárdica tiene una recomendación 2A en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, en búsqueda sobre todo de un diagnóstico específico, especialmente las cardiomiopatías infiltrativas o en sospecha de rechazo en pacientes trasplantados. Una vez registrado la etiología de la falla cardíaca, utilizamos scores para ver la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca. Tales scores como el Seattle Heart Failure, el Magic Score, el Charm Score, el score de Corona, que se utilizan sobre todo para predecir la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y también existen scores para insuficiencia cardíaca aguda, como el AHA Score, el EFEC o el SCAPE. En cuanto al tratamiento de la falla cardíaca, la guía se basa en lo que son los estadios clínicos de falla cardíaca. Tenemos por ejemplo el estadio A, donde se pretende más que todo buenos hábitos en el estilo de vida, la realización de ejercicio y controlar los factores de riesgo como la hipertensión. La guía recomienda una meta de presión arterial de 130/80. En el caso de la diabetes hay un caso especial, dado que dan mucha importancia a lo que es el uso de los inhibidores de la SGLT2, que tiene una recomendación 1A para prevención de insuficiencia cardíaca. En cuanto al estadio B, se recomienda con un nivel de evidencia 1 lo que son el uso de IECAS y beta bloqueadores, sobre todo con pacientes con falla cardíaca con una fracción de eyección reducida. Lo que son inhibidores de neprilicina y del receptor de angiotensina no tienen una evidencia favorable en esta etapa de insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando se trata de un postinfarto agudo de miocardio. Si ya continúa con una falla cardíaca después de 3 meses postinfarto, ya se podría considerar el uso de estos medicamentos. Para los estadios C y D con fracción de eyección reducida, la guía propone 6 pasos. El paso 1 es establecer un diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, donde el objetivo es iniciar lo antes posible los 4 fantásticos para la falla cardíaca con fracción de eyección reducida y tratar los signos de congestión. El paso 2 es titular la dosis
objetivo realizar laboratorios, evaluar el estado de salud y evaluar la FEBI del paciente. El paso 3 es considerar los pacientes en estos escenarios: pacientes afroamericanos para iniciar hidralazina o nitratos, pacientes con un IJA 1 a 3 con una FEBI menor al 35% y mayor de un año de sobrevida, la utilización de un cardiodesfibrilador implantable, y pacientes con una NIJA 2 y 3 con una FEBI menor del 35%, un QRS mayor de 150 milisegundos, se puede plantear la posibilidad de una terapia de resincronización cardíaca más desfibrilador. El paso 4 es implementar la terapia médica según las guías y la colocación de estos servicios. El paso 5, nosotros reevaluamos los síntomas, miramos laboratorios, el estado de salud y la FEBI del paciente. Por último, tenemos el paso 6, donde ante una falla cardíaca refractaria, pacientes para trasplante cardíaco, los pacientes también se consideran para soporte mecánico circulatorio o cuidado paliativo. Aquí tenemos los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para que los tengan en cuenta: los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina, los beta bloqueadores. Cabe recordar que no se utiliza tartrato de metoprolol sino succinato, los inhibidores de la SGLT2 y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. A continuación mostramos los medicamentos de segunda línea que podrían aportar beneficios en los pacientes que permanecen sintomáticos. Cabe resaltar el uso del vericiguat en pacientes con una fracción de eyección reducida, con una reciente hospitalización por falla cardíaca o diuréticos endovenosos con niveles de péptidos natriuréticos elevados. También tenemos lo que es la ivabradina en pacientes con FEBI menor del 35%, con un IJA 2 y 3, con un ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto en reposo y que esté en dosis máximas toleradas de beta bloqueador. Aparte de estos dos, tenemos lo que es la digoxina, que se utiliza pues en pacientes en quienes esté contraindicados los otros medicamentos, lo que son los ácidos grasos poliinsaturados, que se utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca en IJA 2 a 4, y los quelantes de potasio en pacientes con hipercalemia, mientras tomen los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. En cuanto a pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o con fracción de eyección preservada, no se tiene evidencia suficiente para iniciar manejo con inhibidores de neprilicina, ya que el estudio Paragon demostró que no había disminución en la mortalidad, y los beta bloqueadores solo tienen evidencia mínima en falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, pero no tienen indicación en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Como vemos acá, los inhibidores de la SGLT2 están indicados en todos los espectros de falla cardíaca con una evidencia 2A. Y con eso finalizamos la revisión de las guías AJA para falla cardíaca. Pero antes de irnos, voy a dejarles 10 mensajes finales de estas guías. Número 1. Las nuevas definiciones según la FEBI, entre ellas la FEBI mejorada. Le decimos adiós a la definición de FEBI en rango medio, ahora se llama FEBI ligeramente reducida, y el estadio B se llama estado prefalla cardíaca. Número 2. En el diagnóstico en pacientes con disnea y sospecha de falla cardíaca, el uso de péptidos natriuréticos hace parte del primer paso, incluso antes de realizar o solicitar un ecocardiograma. Número 3. El tratamiento basado en los estadios de la A a la D de la AJA. Número 4. El nivel de evidencia y recomendación 1A del sacubitril valsartán. Número 5. Los 4 fantásticos para la terapia de la falla cardíaca con FEBI reducida. Número 6. La prevención en pacientes diabéticos con inhibidores del SGLT2. Número 7. La contraindicación de los beta bloqueadores y la calidad menor de otros tratamientos en pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada. Número 8. Los medicamentos de segunda línea, la ivabradina y el vericiguat para tratamiento de falla cardíaca.
Número 9. El tratamiento con inhibidores del SGLT2 en todos los espectros de la falla cardíaca. Número 10. No se deben suspender medicamentos en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI mejorada. Y con eso terminamos la revisión de nuestra guía de la AJA 2022 de falla cardíaca. Les agradezco que hayan estado conmigo. No olviden suscribirse y darle like a este video. Y no se pierdan el próximo video de Cránidos. Adiós.